Rudolph Vance se desvaneció ante la mirada de todos. En un instante estaba allí y al siguiente se había ido. Nadie que lo viera volvió a saber de él. Y eso no es lo más increíble. La historia de Rudolph Vance es tan extraña que llevó al investigador principal al borde de la locura. Durante 60 años, nadie supo qué sucedió realmente. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. Y la conocerás en este video. En junio de 1950, alrededor de las 11:15 p.m., un hombre apareció repentinamente de la nada. Fue como si hubiera surgido de repente, pero eso no detuvo a nadie, porque el lugar donde apareció este hombre era uno de los lugares más concurridos del mundo, Times Square, en la ciudad de Nueva York. El hombre aparentaba unos 29 años y vestía ropa de finales del siglo XIX. Llevaba un traje victoriano bastante diferente al que vestían los demás. Aún así, nadie le prestó atención. O sea, esto es Times Square, un foco de comportamientos humanos extraños y absurdos. Así que nadie le dio mucha importancia, hasta que el hombre empezó a actuar de forma extraña. Parecía desorientado y confundido. Miró a su alrededor, moviendo la mirada y la cabeza de un lado a otro, como aterrorizado por lo que veía a su alrededor. La gente empezó a reducir la velocidad y a observar al hombre mientras se tambaleaba por la calle y se quedaba parado en medio de una intersección, confundido. De repente un taxi lo atropelló mientras estaba parado en medio de la calle y resultó herido de muerte. La gente corrió a ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. El misterioso hombre murió antes de que llegara la ayuda. Su cuerpo fue llevado a la morgue, donde registraron su ropa en busca de algún medio de identificación. En sus bolsillos había un par de objetos extraños, como una moneda de cobre para una cerveza de 5 centavos. Tenía el nombre de una cantina que ya no existía. Y cuando los residentes más mayores de la zona preguntaron al respecto, todos respondieron lo mismo, que ni siquiera de niños habían visto una cantina con ese nombre en su barrio. Además, el precio de la cerveza en ese entonces era de 10 centavos. Así que la moneda era bastante antigua y podría haber sido descartada como un amuleto de la suerte o un objeto de colección, pero Vince también tenía otras cosas en el bolsillo que eran más difíciles de explicar. Una de ellas era una factura por el lavado de un carruaje de caballos, un servicio que ya no existía. La factura también mencionaba otro servicio, el cuidado de un caballo, lo cual tenía sentido porque la factura era de un establo en la avenida Lexington. Pero había un problema. En la avenida Lexington no había establos. Nada de esto tenía sentido hasta que los empleados vieron los demás artículos, lo que explicaba todo. El hombre tenía $70 en el bolsillo, pero los billetes eran de hace 100 años. También tenía una carta fechada en junio de 1876. Todo lo que llevaba era de hace 70 a 100 años, pero todo estaba impecable. Su ropa victoriana parecía recién comprada. Incluso el papel en el que estaba escrita la carta parecía bastante nuevo, al igual que las tarjetas de visita que llevaba. Estas tarjetas se convertirían en la única pista que finalmente revelaría qué le sucedió al misterioso hombre, y quien casi resolvió el caso fue el capitán Hubert B. Rem, del Departamento de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Nueva York. Empezó con las tarjetas de visita, que tenían el nombre y la dirección de Rudolph Vance. La misma dirección de la Quinta Avenida también aparecía en la carta, así que el capitán Rem fue allí para ver si podía encontrar a los familiares del hombre. En ese momento, había muchas explicaciones razonables para los extraños objetos. Tal vez solo era un coleccionista trayendo objetos de hace un siglo, o simplemente los llevaba a su casa. Siendo justos, a Rem ni siquiera le interesaban los objetos antiguos. Todo lo que quería era cerrar el caso, informando a los hermanos o hijos de Vance sobre su muerte. Pero al llegar a la dirección, se enteró de que ahora pertenecía a otro negocio. Entrevistó al dueño, quien dijo no haber oído nunca hablar de Rudolph Vance. Fue entonces cuando Rem empezó a obsesionarse con el caso. Nadie había denunciado la desaparición de Vance.
así que fácilmente podría haberlo dejado en segundo plano. Pero en lugar de eso empezó a trabajar día y noche para encontrar una explicación plausible. Y cuanto más buscaba, más extraña se volvía la situación. Cuando Rem buscó en la libreta de direcciones, el nombre de Fenn no aparecía. E incluso después de semanas de espera, no recibió ningún informe de desaparición a su nombre. Finalmente, Rem tuvo un respiro cuando empezó a revisar libretas de direcciones del pasado. En una guía telefónica de 1939 encontró la dirección de Rudolf Fentz Jr. Rem no sabía si era pariente de Rudolf Fentz de Times Square. Aún así, decidió ir al edificio de apartamentos de Fentz Jr., donde habló con los residentes. Recordaron a Fentz y lo describieron como un hombre amable de 60 años que solía trabajar cerca hasta que se jubiló en 1940. Sin ningún motivo para vivir cerca de su lugar de trabajo, Fentz Jr. se había mudado a un lugar desconocido. Parecía que la pista era un callejón sin salida, pero no lo era, porque ahora Rem tenía su nombre, dirección y lugar de trabajo. Con esta información contactó con el banco de Fentz Jr., donde se enteró de que el hombre había fallecido hacía 5 años. También supo que la viuda de Fentz Jr. seguía viva y se había mudado a Florida. Rem contactó con la mujer, quien le contó que el padre de su esposo, Rudolf Fentz, había desaparecido hacía 74 años. Esto ocurrió en 1876, cuando su esposo era pequeño, así que no le creyó del todo cuando le dijo que su padre se había desvanecido en medio de Times Square. Siempre pensó que el joven Vince Jr. tenía una imaginación desbordante y se había inventado una historia para sobrellevar el abandono. Pero mientras Rem la escuchaba recordar los detalles de la desaparición de Rudolf, no pudo evitar notar todas las similitudes. Como el hecho de que Rudolf recogiera su correo antes de salir a dar su paseo vespertino. El misterioso hombre que murió en Times Square tenía una carta en el bolsillo fechada en 1876, no en 1874 o en 1875. Tenía el año exacto en que Rudolf Fentz recogió su correo y desapareció. Y luego está la ubicación. La viuda de Fentz Jr. dijo que Rudolf se dirigía a Times Square. Ahí fue exactamente donde encontraron al hombre de Rem. Pero 74 años después, cuando Rudolf desapareció, tenía 29 años. Y 74 años después, un hombre de 29 años apareció y murió exactamente donde Rudolf había desaparecido. Y su tarjeta de visita llevaba el mismo nombre, Rudolf Benz. Rem comprendió cómo cuadraba y cómo sonaba todo. Un hombre recoge su correo y sale a dar un paseo, donde se desvanece en el aire. 74 años después, aparece en el mismo lugar con la misma carta en el bolsillo y muere en un accidente de coche porque no sabe qué es un coche. Todo lo que lleva en el bolsillo es de 1876, pero está en perfecto estado. El capitán Rem sabía que escribir esto lo llevaría mínimo al manicomio más cercano, o también como mínimo perdería su trabajo porque su competencia sería cuestionada. Por eso decidió dejar el caso sin resolver. Solo 2 personas lo sabían. La primera era el propio Rem y la segunda era la viuda de Rudolf Fentz Jr., con quien Rem había hablado del caso. Uno de ellos se lo contó a otra persona porque de alguna manera la historia empezó a difundirse en pocos años. Y para 1955 ya estaba en todas partes y la gente no solo compartía la historia, sino que también sus teorías sobre el misterio de Rudolf Benz. Inicialmente existían 2 teorías generales, que la historia era verdadera o inventada. Si era inventada, no hacía falta una explicación, pero si era cierta, la pregunta era, ¿cómo sucedió? Una posibilidad es que Fentz fuera objeto de un experimento de viaje en el tiempo. Antes de descartar la idea, recuerda que volar a diferentes países les parecía tan imposible a nuestros antepasados como lo parece a nosotros viajar en el tiempo. Pero con el tiempo, gracias a la tecnología, los humanos pudieron volar más alto que las aves. Pero viajar en el tiempo es más complejo. Supongamos que quien inventó el viaje en el tiempo regresa al pasado y mata a su padre.
¿Qué le sucede al inventor? ¿Desaparece? ¿Porque sin su padre nunca nació? ¿O crea eso una nueva rivalidad con un futuro diferente? Piensa en nuestra historia como un libro de cuentos. Viajar en el tiempo es tu capacidad de editar ese libro. La pregunta es, si regresas al pasado y cambias la esperanza de vida de Hitler y muere en la Primera Guerra Mundial, ¿cambia esto el resto de la historia? ¿O crea una nueva copia del libro de historia con un final diferente, pero nuestra historia sigue siendo la misma? Estas son preguntas que los expertos se han planteado, pero que nunca pudieron comprobar sin la invención del viaje en el tiempo. Así que tiene sentido que si alguien inventa el viaje en el tiempo, lo primero que haga sea retroceder en el tiempo y cambiar la vida de alguien cuya muerte se registró en el periódico. Así que si Rudolf Fentz murió en el siglo XVIII y tienes un recorte de periódico que describe su muerte, podrías retroceder justo antes de su muerte, recuperarlo, ubicarlo en un siglo diferente y volver a estudiar el recorte. Ese es el ángulo tecnológico que Rudolf fue objeto de un experimento de viaje en el tiempo. Luego hay un ángulo más inquietante, pero natural. Esa valla simplemente se deslizó a través del tiempo. En física, el tiempo se ve como una dimensión del espacio, como si el tiempo fuera realmente un lugar. Por eso, cuando piensas en el pasado, se llama revisitar. Por eso, cuando planificas tu futuro, lo visualizas como un destino. Lo explicaremos de forma sencilla. Estás en un tren que viaja del pasado al futuro a una velocidad determinada. En tu compartimento puedes moverte. Ese es tu espacio. Las vías del tren son tu tiempo. Si vives toda tu vida en el tren, nunca te preguntarás si puedes retroceder o avanzar en las vías. Pero la ciencia ha avanzado tanto que hemos empezado a manipular las vías. El tiempo transcurre más lento en la Estación Espacial Internacional, pero no mucho. Imagina que tienes un gemelo que fue a la Estación Espacial y regresó un año después. Sería 0.01 segundos más joven que tú. De nuevo, no es mucho, pero estamos viendo que es posible manipular las vías del tiempo. Sabemos que la gravedad y la velocidad del movimiento pueden afectar el tiempo. Lo aterrador es que no controlas las vías ni al tren. Si tienes mala suerte, podrías resbalarte del tren por completo. Todos tus conocidos estarían en una línea temporal diferente y tú en una dimensión completamente distinta. ¿Le pasó algo así a Rodolfo? ¿Se escabulló a través del tiempo? Para demostrar la gravedad del asunto, la misma historia se publicó en una revista científica publicada por Routledge, uno de los distribuidores más prestigiosos de investigación académica. No se publicó como ficción, sino como un hecho, lo que le da más credibilidad. Y aún no hemos terminado de mostrar más pruebas. Una forma de averiguarlo es analizar otros casos de presuntos viajeros en el tiempo, empezando por el viajero en el tiempo de Chaplin, que fue descubierto por el cineasta George Clark. En el año 2010, Clark subió un video a YouTube titulado El viajero en el tiempo de Chaplin. Aquí está la parte del video que muestra al supuesto viajero en el tiempo. Como pueden ver, la mujer que camina por la pantalla lleva un teléfono inteligente en la oreja. Es bastante normal. Bueno, no en 1928, cuando se filmó esta grabación. Y no es de una película, así que no se puede descartar como una rareza de ciencia ficción. Se trata de imágenes reales del estreno de la película de Charlie Chaplin, El Circo. Así que esta mujer no es una actriz, es solo una peatona, que parece hablar por algo que sostiene junto a la oreja, parecido a un celular. Y eso fue medio siglo antes de que se inventaran los teléfonos inteligentes. Entonces, si estos fueron pequeños casos de viajes en el tiempo captados en cámara, ¿cómo se puede asegurar que Rudolf no participó en los viajes en el tiempo, aunque fue un error, o que probablemente viajó al futuro, pero aún es una posibilidad? ¿Y si los viajes en el tiempo fueran reales? Una de las primeras críticas a la historia de Rudolf Fentz es que es solo una historia, y la única manera de confirmarlo es ver de dónde proviene. La historia se popularizó en la década de 1970 y corrió de boca en boca hasta cruzar fronteras y llegar a España. Allí fue republicada por Mas Haya,
una revista paranormal que reportó los hechos como verdaderos, y esto puso la historia en el radar de Chris Abak. Este hombre es asombroso cuando se trata de encontrar el origen de las historias. Si pudieras encontrar el origen de la palabra origen, lo haría. Era la persona perfecta para el trabajo, ya que había sido investigador del folclore durante la mayor parte de su vida adulta. Era un experto en encontrar el origen de las historias y puso esa experiencia a trabajar. Fue él quien descubrió que la historia de Rudolf Fentz se publicó en 1972 en el Journal of Borderland Research. El artículo que apareció en la edición de mayo-junio de la revista se presentó como un informe factual. Pero aquí está la cuestión. El propio Abak creía que el informe era una ficción. Para quienes creyeron la historia, sus hallazgos eran prueba de la veracidad de Rudolf Fentz. Dado que su historia no se remontaba a un libro de cuentos, se publicó en una revista científica publicada por Routledge, uno de los distribuidores más prestigiosos de investigación académica. Sin embargo, seguía siendo visto con recelo por dos razones. En primer lugar, la revista lo publicó en 1972, 22 años después de lo que supuestamente ocurrió. Y en segundo lugar, quien lo publicó no era otro que Ralph M. Holland, un escritor de ciencia ficción a tiempo parcial que publicó numerosas obras bajo el seudónimo de Ralph Delano. Abak interpretó esto como una señal de que Ralph Holland simplemente se había inventado la historia, pero se equivocó. Era más antigua de lo que creía. En agosto de 2001, Abak recibió una llamada del pastor George Murphy y durante la llamada se enteró de que la fuente de la historia de Rudolf Fentz era mucho más antigua de lo que había estimado. Resulta que Ralph Holland no fue la primera persona en mencionar a Rudolf Fentz por escrito. El verdadero autor fue Jack Finney, uno de los nombres más importantes de la ciencia ficción. Sus obras han sido adaptadas a películas como La invasión de los ladrones de cuerpos y la mayoría de tus escritores y directores de ciencia ficción favoritos lo consideran una inspiración. Así que él es quien escribió la historia de Rudolf, que se publicó con el título Tengo miedo en la revista Collier. Y esta es la razón por la que la gente creyó que era cierta. La historia se publicó el 15 de septiembre de 1951 y el año en que aparece también es 1951. Con eso en mente, aquí tienen algunas líneas de relato. Conocí al capitán Rem con cita previa una mañana en el parque Stuyvesant. ¿Quieres saber sobre el caso Fentz, verdad? Él dijo después de habernos presentado. Estaba en la morgue de la ciudad. Comenzó cuando saqué mi cuaderno y mi lápiz. ¿No suena como un reportero describiendo su experiencia? Imagínense leer eso en una revista que publica noticias y reporta hechos reales. Podrían confundir fácilmente esta obra de ficción con una historia real. La revista Collier's publicó una mezcla de ficción y no ficción, y esta historia en particular se clasificó como ficción, pero fue ampliamente percibida como un hecho. Incluso el Journal of Borderlands Research, que inicialmente dio por cierta la historia, añadió una advertencia aclarando que se trataba de una ficción. Pero supongo que la gente no leyó esa parte. Por eso tenemos un video sobre este tema. Así que resulta que esto era solo una historia, una buena, además. Ahora bien, en cuanto a la prueba del viaje en el tiempo, incluso si fuera teóricamente posible, los recursos y la energía necesarios para hacerlo realidad serían suficientes para probablemente iniciar otro Big Bang. Piensen en la energía de un agujero negro, y no creo que la humanidad haya avanzado lo suficiente como para jugar con un poder de tal magnitud. Así que por ahora el viaje en el tiempo, en cualquier forma, no existe. En cuanto a la mujer que usaba un teléfono celular en 1928, los críticos también la descartan. Dicen que no tiene sentido que una viajera en el tiempo use su teléfono de esa manera. Incluso si viajara en el tiempo con su teléfono inteligente, seguiría necesitando torres de telefonía móvil para hacer llamadas, que no existían en 1928. La verdadera explicación es mucho más mundana. Lo que lleva junto a la oreja es un audífono llamado trompeta. Estos aparatos eran comunes en la década de 1920 y venían en diferentes formas, incluyendo una rectangular que es fácil de confundir con un teléfono.
que para ser justo se parece a lo que ella sostenía junto a la oreja. A pesar de todas estas pruebas, algunos lo descartarán como un encubrimiento. Y por desgracia eso ocurrirá con todas las historias de viajes en el tiempo. Algunos lo creerán, otros no. Personalmente creo que la historia de Rudolf Hess es mucho menos creíble que la de Paul Amadeus Dinac, cuya conciencia viajó casi 2000 años al futuro, donde vivió un año entero antes de regresar, y lo que compartió con nosotros ya está sucediendo ahora mismo. ¿Qué creen que fue lo que vio en el año 3906? Bueno, hicimos un video completo al respecto, así que échale un vistazo haciendo clic aquí.